4 de la tarde, ¿les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? A la hora que tenemos clase. ¿Listo? Sí, profe. Vale, 4 de la tarde. Vamos a poner la diapo. Entonces, en la clase pasada vimos los rhabdítidos, ¿no? Vimos ancilostoma, duodenale, necator y estrongiloides stercolaris, ¿cierto? ¿Aló? Sí, señor. Vale. Bueno, vamos a iniciar con cestos. Lo que vemos hoy entra en el parcial. Pues voy a tratar de que no quede muy largo. Bueno, entramos a ver el segundo grupo de parásitos conocidos como gusanos planos o platelmintes, ¿sí? Dentro de este grupo de parásitos que forman parte de los helmintos o helmintos parásitos, encontramos un grupo conocido como los céstodos o gusanos tenia, le llaman, céstodos o gusanos tenia, no, céstodos o tenia. Sí, está conformado, es un grupo bastante grande, pero de interés clínico en los humanos. Tenemos 4 familias. La familia Hymenollepididdae, ¿sí? Donde encontramos Hymenollepis nana, Hymenollepis diminuta. La familia Taenidae, dentro de esta familia hay 3 especies, 2 que tenemos aquí en la región que se llaman Taenia solium y Taenia saginata. Hay otra que se llama Taenia asiática, pero tiene relevancia e interés clínico en los pueblos asiáticos, en China, Japón, Taiwán, en todas estas regiones de Asia. La familia Davenidae, hay unas especies de interés clínico como Diphylidium caninum o como Echinococcus granuloseae, que son especies raras, que son muy raras que se presenten, pero pueden interés clínico en el caso del género Echinococcus, que es un parásito con complicaciones graves para los humanos que puede causar la muerte. Y en la familia Diphyllobothridae está la especie Diphyllobothrium latum, que también, aunque no tiene consideraciones clínicas de importancia, pues sí tiene algún interés clínico. Profe, qué pena, es que se le escucha un poco alejado el micrófono. Vale. Que le cuento que no he tenido tiempo de ir a comprar estos audífonos, de cambiar los audífonos. Estoy bregando por eso, pero he estado bastante ocupado. Bueno, ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Entonces, comenzamos con algunas consideraciones generales de los céstodos. Eso es una imagen de un céstodo. Generalmente, estos son organismos solitarios. A estos le llaman, en algunos casos, erróneamente le dicen la lombriz solitaria, pero eso no es ninguna lombriz. Esto no es un nemato, es un gusano plano, cuyo cuerpo se inicia o arranca o lo que sale del huevo cuando el huevo se abre dentro de las paredes del estómago y en el intestino delgado sale esta estructura que se conoce con el nombre de escoles, de cabeza o escoles, a partir de la cual comienza a generarse unas estructuras conocidas como proglótides, que son cada una de estas estructuras se conoce con el nombre de proglótides, y toda la estructura como tal se conocen como estróbilos, pero pues nos interesan cada una de estas estructuras que se conocen con el nombre de proglótides. Todas las tenias tienen 3 tipos de proglótides: proglótides inmaduras, que son las que recién se están formando, ¿sí?
Se van formando, entonces se va formando una y va creciendo, se va formando una y va creciendo. Tienen crecimiento hacia abajo. Por lo tanto, la última proglótide que ven ustedes acá fue la primera que se formó. Entonces van creciendo en este orden. Entonces tienen tres tipos de proglótides inmaduras, pues las recién formadas, proglótides maduras que ya tienen órganos reproductores. Una característica de estos es que son organismos hermafroditas, tienen los ¿qué? Tienen Dos sexos. los dos sexos, los órganos sexuales masculinos y tienen los órganos sexuales masculinos y femeninos. Entonces, en estos maduros. Y están las proglótides grávidas, ¿sí? Están las proglótides grávidas, que son las que están llenas de huevos, ¿ya? Entonces, proglótides inmaduras, proglótides maduras y proglótides. Se les puede llamar organismos, les llaman solitarios porque es que muchas veces puede haber un solo organismo en el huésped humano, solamente puede haber uno solo, y con uno solo es suficiente para que ellas se reproduzcan. Como tienen ambos órganos, tienen órganos masculinos y femeninos, ellas unen una proglótide con otra e intercambian células masculinas y células femeninas y comienzan a madurar los huevos, que comienzan y se almacenan en estas proglótides que les llaman proglótides grávidas. Cuando ya está llena de huevos, esta proglótide se desprende. Por lo tanto, en la materia fecal vamos a encontrar proglótides, vamos a encontrar porciones de estas proglótides o podemos encontrar huevos, ¿ya? Pero generalmente lo que vamos a encontrar son estas proglótides que se desprenden y quedan en la materia fecal. Esto es una imagen de una proglótide inmadura. Y esta es una imagen de una proglótide, esto tiene colorante, por eso lo ven rojo, de una proglótide madura. Esto que ven ustedes acá, puntos rojos, son huevitos. Una proglótide grávida, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir de este organismo animal? Tiene el cuerpo con unas estructuras conocidas como ventosas, que son las que se adhieren a las paredes intestinales, ¿sí? Y le permiten sujetarse. Y una estructura conocida como rostelo o corona radiada, que es la estructura que le permite adherirse a las paredes intestinales, fijarse a las paredes intestinales, y es la estructura a través de la cual el parásito se alimenta, ¿ya? No tienen tubo digestivo, el cuerpo, como les digo, cada órgano, cada proglótide realiza todas las funciones, tienen un cordón nervioso central que se comunica con todas las proglótides, pero sin mayores funciones. En la naturaleza existen muchas especies de parásitos que son de céstodos, que son parásitos de los humanos. Hay una gran cantidad, pero de interés a los humanos solamente esto. Por favor, disculpen un momento que estoy en una llamada. Bueno, entonces su cuerpo, como les digo, esta estructura, este escoles, que es lo que primero sale del huevo, se adhiere a las paredes intestinales. Les recalco este tema porque es que este escoles, cuando se utilizan medicamentos para el control de antiparasitarios, para el control del mismo como praziquantel o niclosamida,
estas coles, o sea, para poder determinar que el medicamento fue efectivo, ¿sí? Se tiene que observar en la materia fecal esta cabeza o escoles. Si no se observan en la materia fecal la cabeza o escoles, quiere decir que el parásito está vivo. Puede ser que el antihelmíntico produzca el desprendimiento de las proglótides, pero si esta cabeza o escoles no se zafa, no se desprende la pared intestinal, el parásito todavía está vivo. Y como está vivo, entonces puede continuar produciendo proglótides y volver otra vez a ser un organismo con proglótides grávidas. Por lo tanto, en el manejo farmacológico de estos parásitos, pues generalmente pueden utilizarse 3 dosis cada 3 días, o sea, se utilizan varias dosis para poder lograr el objetivo, que es matar completamente el parásito, que como le digo, se determina a través de observar la cabeza o escoles en las muestras de materia fecal. Pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes, Taenia solium o Diphyllobotrium latum, pueden llegar a medir hasta 25-30 metros, Taenia saginata, perdón, puede llegar a medir hasta 25 metros, Diphyllobotrium latum puede llegar a medir hasta 30 metros. Esto quiere decir que son bastante grandes, lo que hace que puedan producir obstrucción intestinal. Imagínense una estructura de 25 metros dentro del intestino puede producir obstrucción intestinal. Y si hay más de uno, pues, ¿para qué hablamos? ¿Listo? O pueden ser muy pequeños de milímetros de tamaño. Entonces pueden ser estructuras muy pequeñas. Las proglótides pueden ser de 3 proglótides, es decir, una inmadura, una madura y una grávida, o pueden ser hasta de 200 proglótides, depende del parásito, el número de proglótides también cambia. ¿Entendido? Vamos a ver. Existen 2 especies que tienen interés clínico, ¿sí? Y en esto necesito que me presten atención porque es que a veces se equivocan mucho o les dan la información errada, que se llama Telia solium y Taenia saginata. Entonces, les comento. Dentro del ciclo de vida de este parásito, ¿sí? Ellos tienen un huésped intermediario que forma parte de su ciclo de vida. Taenia solium es el huésped intermediario, es el cerdo, ¿sí? Para nosotros infectarnos, nosotros tendremos que comer carne de cerdo que tiene enquistado unas estructuras conocidas como Cysticercus celluloseae, ¿ya? Y Taenia saginata, el huésped intermediario es el ganado bovino y produce una larva que se produce, que se conoce con un cisticerco que se conoce con el nombre de Cysticercus bovis, ¿ya? Entonces, en el cerdo, el cisticerco se llama Cysticercus celluloseae y en el ganado bovino se conoce como Cysticercus bovis. ¿Listo? El ciclo biológico, ¿cómo se inicia? El huésped humano elimina los huevos o las proglótides a través de la materia fecal. El ganado bovino o el cerdo que se puede infectar, recuerden ustedes que el cerdo tiene costumbres coprofágicas, come materia fecal, o tomó agua o ingirió alimentos que están con agua contaminada con huevos de Taenia solium. Entonces, al ingerir esos huevos, por cualquier mecanismo, siempre es vía oral, a través de la boca. En el intestino delgado sale una larva, un cisticercus, una larva cisticercoide, que se adhiere a las paredes intestinales, que se conoce con el nombre de Cysticercus celluloseae, se adhiere a las paredes intestinales y comienza su crecimiento ahí y se enquista en esas paredes intestinales. Cuando el hombre se alimenta de cerdo, consume cerdo crudo, mal cocido, que contiene estas larvas enquistadas que están encapsuladas de Cysticercus celluloseae,
adquiere una enfermedad que se llama taeniasis o teniasis. Taeniasis por Taenia solium. Lo mismo pasa con Taenia saginata. El ganado ovino se infecta por consumo de agua, por consumo de alimentos que están infectados por agua o que están infectados por materia fecal humana. Ingiere los huevos del huevo sale un cisticercus, una larva cisticercoide que se adhiere a las paredes intestinales y que se conoce como Cysticercus bovis. Y se adhiere a las paredes intestinales, se enquista, y cuando el hombre come carne de res cruda, mal cocida, mal asada, término 3/4, que le ve la sangre, entonces adquiere una enfermedad que se llama teniasis por Taenia saginata. Hasta aquí no pasa nada. La clínica de la teniasis es sencilla: dolores abdominales, diarrea, malestar general, anorexia, pérdida de nutrientes, pero no pasa a mayores complicaciones. El problema se presenta, ya ahora les comento, vamos a mirar las gráficas cuando se presenta. Entonces, este es la gráfica. El huésped humano elimina, como les digo, proglótides. Se desprende la proglótide que sale a través de la materia fecal. Estas proglótides a veces se desintegran en la misma materia fecal, y lo que vamos a encontrar en las muestras de materia fecal son los huevos. Entonces podemos encontrar huevos o podemos encontrar proglótides. Cuando el huésped, para cada una de las especies, si es para Taenia saginata el ganado bovino, o si es para el cerdo el ganado, si es para el cerdo, o si es para Taenia solium el cerdo, entonces adquiere estos huevos, y dentro de los huevos sale una oncosfera, ¿sí? Una estructura donde está la larva cisticercoide o oncocercoide, también le llaman así, que se adhiere y se enquista en las paredes musculares de estos organismos. Y como les digo, nosotros nos infectamos por consumir carne que contiene el Cysticercus enquistados de cada uno de estas especies. A ver qué más. Los tamaños, como les digo, generalmente Taenia saginata es de 5 metros, Taenia solium es de 7 metros de largo, pero esos tamaños cambian, porque si son pacientes desnutridos, son pacientes sin ningún tipo de control médico, la tenia puede llegar a medir 10, 12 metros, 13 metros, entonces puede cambiar. El tratamiento para estas teniasis, ¿sí?, es praziquantel, niclosamida, son medicamentos efectivos. En llegado caso que no se consiga, también se pueden utilizar los azoles como Vendasol o Mebendazol. Como les decía, generalmente no genera mayores problemas, es asintomática, las lesiones, el parásito se adhiere a las paredes intestinales, lo que puede generar algún tipo de lesión en la pared debido a la presencia de ese escoles, de esa estructura corona radiada, ¿ya? Y como le digo, pues generar una clínica asociada a una parasitosis con diarrea, malestar general, cólicos, anorexia, puede generarse algún tipo de vómito, y una estructura que cuando las cargas son muy altas, se puede producir, el paciente siente el paso de las proglótides a través del ano, lo que puede generar algún fastidio, algún tipo de reacción, pero sin mayores inconvenientes. El diagnóstico de esta enfermedad, de la teniasis como tal, se hace observando en los copros, los coprológicos, la presencia de proglótides o de huevos. También pueden haber diagnósticos por PCR, serología, etcétera, pero observando los huevos o las proglótides se pueden ver. ¿Qué pasa? Que es necesario que la persona le diga a ustedes, el bacteriólogo, cuando se reporta una teniasis, ustedes como médicos necesitan saber qué tipo de tenia es, si es Taenia saginata o si es Taenia solium.
la persona que está haciendo el diagnóstico de la forma, si observa simplemente los huevos, a través de observar los huevos, no puede decirle a usted qué tiene el paciente. Porque los huevos, tanto de Taenia solium como de Taenia saginata, son, así como en anquilostomas, son indiferenciables, no se pueden diferenciar, no podemos saber mirando el huevo a qué tipo de Taenia es. Por lo tanto, esos huevos, sea del que sea, se conocen como huevos de Taenia, de huevos de Taenia. Para poder saber si estamos hablando de Taenia solium o de Taenia saginata, el bacteriólogo, el microbiólogo tiene que observar las ramas uterinas. Las proglótides de Taenia saginata pueden llegar a tener casi 30 ramas uterinas, tiene muchas ramas uterinas. Y las proglótides de Taenia solium pueden llegar a tener entre 7 a 12 ramas uterinas, como ven ustedes acá. Entonces, miren ustedes la cantidad de ramas uterinas que contiene las proglótides. Esto es una proglótide, es una proglótide que se desprende de Taenia saginata, y esta es una proglótide de Taenia solium. Y esto es un huevo de Taenia, no sabemos qué es. Pero como les digo, es necesario saber qué tipo de Taenia es. Es necesario saber si es Taenia solium o si es Taenia saginata. Porque, bueno, esta es una fotografía de una Taenia, ¿sí? Miren las 4 estructuras, las 4 ventosas y el rostelo o corona radiada, ¿ya? Que es la que hace mucho daño, la que daña, patológicamente daña los tejidos epiteliales, ¿ya? Esta es una Taenia, aquí está la cabeza o escoles, la parte, las proglótides inmaduras, las proglótides maduras y las proglótides grávidas, ¿sí? Esta es una Taenia saginata. Entonces, la pregunta, ¿por qué es indispensable? ¿Por qué es indispensable? Si estamos hablando de una Taenia solium y una Taenia saginata. Porque si accidentalmente un huésped, sea porque fue al baño y se lavó mal las manos, o sea porque tomó agua que contenía huevos de Taenia, etcétera, etcétera, por cualquier razón, ingirió directamente un huevo de Taenia solium, esto pasa solo con Taenia solium, se va a producir en los humanos una enfermedad que se llama cisticercosis, que puede ser de carácter letal, de curso letal, puede matar el huésped. Entonces es necesario conocer qué tipo de Taenia estamos hablando. ¿Por qué? Porque si es Taenia solium, puede existir la posibilidad de que el paciente tenga cisticercosis, él o el núcleo familiar. Por lo tanto, es necesario hacer un diagnóstico en toda la familia, porque la cisticercosis, si se detecta de manera temprana, los tratamientos son efectivos, pero si se detecta después de muchos años, cuando el paciente viene con clínicas asociadas a la presencia de estos parásitos, de estos cisticercos en el cerebro, en el bulbo raquídeo, la médula espinal, los resultados son desastrosos y puede generalmente llevar a la muerte del huésped, ¿ya? Por lo tanto, sí. También he estado buscando y estas también pueden alojarse en el ojo por agua contaminada. Sí, claro, en el ojo, en los pulmones, en el corazón, ¿sí? En varias estructuras. Pero o sea, en el ojo te deja ciego, ¿sí? Pero en el cerebro te puede matar. Y cuando usted le hace un manejo farmacológico, que generalmente puede ser con el mismo fármaco, praziquantel, niclosamida, el praziquantel es muy bueno. Cuando usted le hace un tratamiento en las primeras fases, el tratamiento es muy bueno, ¿sí? Se destruye el cisticerco, incluidos los que están en el cerebro, ¿sí? Se destruye. Pero cuando usted deja mucho tiempo, donde el cisticercos, el problema que tienen los cisticercos es que se reproducen de manera sexual. Entonces se van reproduciendo, se van invaginando, se van reproduciendo y van desprendiéndose y van afectando nuevos órganos, ¿ya? Entonces ya en fases muy avanzadas de la infección ya no hay nada que hacer y el paciente ya está casi predestinado a morirse, porque
Imagínense un cerebro lleno de cisticercos, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer cirugía. A dar medicamentos porque lo que va a hacer es enquistarlo y tumorizarlo, entonces peor. Entonces como le digo, es una enfermedad de difícil manejo si se llega en esas condiciones y si el manejo farmacológico se hace de manera tardía. La cisticercosis es una enfermedad, es un problema de salud pública que está asociado primero a la pobreza y segundo a la crianza de cerdos y sobre todo a la crianza de cerdo en malas condiciones sanitarias o higiénicas. De esos cerdos que los tienen comiendo lo que sea, donde sea, ¿sí? No están encerrados ni controlados, entonces la posibilidad de infección es bastante alta. Entonces es una enfermedad asociada a esta pobreza, como le digo, que se adquiere por el consumo de huevos de Taenia solium. Tienen que tener mucho cuidado porque es que la gente se equivoca y dicen que le dio cisticercosis por el consumo de carne de cerdo. No, usted por consumir carne de cerdo y pare de contar. Esto es muy común. Mira, a mí me tocó que entrar tema a una profesora que estaba diciéndole semejante burralidad a sus estudiantes. ¿Ya? La cisticercosis no se da por el consumo de carne de cerdo, se da por el consumo de la ingestión de huevos. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted adquiere cerdo, consume cerdo, le va a dar una teniasis y usted va a empezar a producir huevos. Y puede, si pasa las condiciones que les digo, se van al baño y no se lavan adecuadamente las manos o todo este tema, ingieren directamente huevos, les puede dar una cisticercosis, ¿ya? Pero en sí se da es por ese tema. A mí me tocó que ir a dictar una charla sobre este tema a la Secretaría de Salud, porque se estaban presentando casos de cisticercosis aquí en el departamento. La región de Antioquia es una región que es endémica para esta enfermedad, ¿no? Es una región endémica para cisticercosis. Entonces es de cuidado. Espera un momento, por favor. Entonces es de mucho cuidado. Entonces, como les decía, el paciente lleva restos de huevos, de huevecillos en las manos y come algo, ingiere los huevos o ingiere agua o frutas o vegetales que están con huevos. O hay un problema que lo que les decía de autoinfección cuando vamos al baño o accidentalmente en la noche nos rascamos el ano y nos llevamos restos de los huevos a la boca. Entonces hay ese inconveniente. Y en algunos casos, que es el problema más grave, que es cuando hay autoinfección interna por los movimientos antiperistálticos, las proglótides en vez de bajar lo que hacen es subir. Entonces las proglótides en vez de esto lo que hacen es subir y los huevos pueden llegar al estómago o al intestino y eclosionan y liberan la oncosfera e inician ese ciclo tan peligroso que se llama cisticercosis. Existen dos tipos de cisticercosis. Cuando el cisticerco se queda en los órganos, ¿sí? En los tejidos musculares, en los músculos se conoce como metacisticercosis o metacéstodos. Y cuando los céstodos llegan al sistema nervioso central, ¿sí? Se conoce con el nombre de neurocisticercos y la enfermedad se conoce como neurocisticercosis, ¿ya? Es una enfermedad es un problema grave de salud pública que puede producir la muerte del huésped, ¿sí? Que puede producir la muerte del huésped porque es que el cisticerco puede viajar mucho y puede llegar a muchas partes del cuerpo. Entonces, lo que les decía, puede llegar al ojo, como decía uno de ustedes, uno de sus compañeros, y puede dañar la retina, puede dañar la uvea, la córnea, ¿sí? Producir uveitis, puede producir desprendimiento de retina, puede producir ceguera parcial o ceguera total, dependiendo del tamaño del cisticerco, porque cuando hay tratamiento, si no se tiene cuidado, el cisticerco se enquista y entonces se va a producir un daño más grave, ¿ya? Puede estar en los pulmones. Cuando están en los pulmones generalmente se presentan dolores musculares, edemas musculares,
puede producirse una miositis, ¿sí? Que puede generar algún tipo de fiebre y eosinofilia. Y en últimas, pues el parásito, el Cysticercus se calcifica y queda ahí y se muere. Pero muchas veces, que es lo que hay que tener cuidado, esos Cysticercus, por algún tipo de trauma o por cualquier situación, el Cysticercus se sale del tejido muscular, entra al torrente circulatorio y llega al cerebro. Y entonces puede producir una neurocisticercosis. Entonces, la cisticercosis muscular no genera mayores problemas, porque el parásito puede generar algunos dolores musculares, como le digo, inflamación de los músculos, y esto, pero no pasa ahí, se calcifica y muere. Pero muchas veces el Cysticercus sale, entra a la circulación y puede llegar al cerebro, que es lo que se complica porque puede producir una cisticercosis cerebral, ¿ya? Que donde las principales complicaciones están asociadas a la presencia a la formación de una hidrocefalia, ¿sí? Que puede ser obstructiva o no obstructiva, dependiendo del tamaño, ¿sí? De las ramificaciones que se produzcan del Cysticercus, ¿sí? Con una clínica que va a variar muchísimo porque depende de la ubicación. O sea, la clínica por Cysticercus es diferente, o sea, generalmente están asociadas a dolores de cabeza, pero pueden estar asociadas a problemas mentales, pueden estar asociadas a problemas auditivos, de visión, de trastornos, o sea, depende muchísimo de la ubicación del parásito, si están en el cerebro, si llegó al bulbo raquídeo, pueden producir parálisis, pueden producir, en la médula espinal el paciente puede presentar ¿cómo es que se llama? No cuadraplegia, cuando solamente son los órganos inferiores. Ay Dios, se me olvidó el nombre. ¿Diplegia, profe? ¿Cómo? ¿Diplegia? Sí, pero es que tiene otro nombre, es que quiero darles el nombre. Paraplegia. Paraplegia, puede producir paraplegia. El paciente puede empezar a cojear, ¿sí? Puede tener tic nervioso. O sea, la clínica es muy variada. Como le digo, en estos casos puede haber hasta una sospecha de cáncer. Puede darse hasta sospecha de cáncer porque es que dependiendo de si el cisticerco se ramificó mucho, ¿sí? Si comenzó a reproducirse asexualmente, de la ubicación donde está el cisticerco, entonces la clínica va a variar muchísimo. Entonces es un tema de mucho cuidado. Puede llegar al corazón, ¿ya? Y puede producir afectaciones a nivel aórtico, a nivel mitral, o sea, dependiendo del sitio donde se ubique el parásito, va a variar mucho la clínica. En los primeros días, meses, es asintomático, no genera mayores problemas. El problema, como les digo, es cuando la larva comienza a moverse, llega al ojo, al pulmón, al cerebro, al corazón. Entonces ahí comienzan las complicaciones. Esto pueden producir, casi siempre van a haber tumores, ¿sí? Que se consideran benignos, ¿sí? Porque son calcificaciones, el parásito se calcifica, con los problemas que se calcifica y comienza a aumentar de tamaño. Generalmente la clínica aparece 8, 10, 12 años después de que el paciente adquirió el parásito. O sea, después de muchos años es que comienza el paciente con clínica, y con una clínica ya, con una clínica que no puede producirse ningún tipo de manejo farmacológico. El manejo va a ser quirúrgico, dependiendo de la cantidad de Cysticercus que contenga el huésped, porque si la carga es muy alta y si estamos hablando del sistema nervioso central, no se puede dar mayores problemas. En otras partes del sistema nervioso central, cuando son pocos, o se puede hacer una cirugía si se permite, si las condiciones lo permiten, o el medicamento, el praziquantel, es efectivo con dexametasona. Se utiliza mucho ese antiinflamatorios por ese tema. Se utiliza mucho antiinflamatorios por este tema, praziquantel. Bueno, dentro de los efectos, el praziquantel va a dar dolores de cabeza, dolores, molestias abdominales, erupciones cutáneas, ¿ya?
No se recomienda praziquantel cuando el cisticerco está en el ojo, solamente de dexametasona, corticoides, porque en el ojo se calcifica y como les he dicho siempre, pues va a ser peor el remedio que la enfermedad. Generalmente, como les decía, dentro del diagnóstico y manejo farmacológico y hay manejo quirúrgico. Se hace el cisticerco y sus ramificaciones. En el diagnóstico, a través de una radiografía o a través de un TAC, se puede observar la presencia del parásito. Y pacientes como este tipo, pues ya no se les puede dar ningún tipo de manejo, porque pues miren, todo esto son invaginaciones producidas por cisticercus. Ellos se invaginan en el tejido, se adhieren a las paredes intestinales, a las paredes de este tejido neural y comienzan a reproducirse de manera sexual. Esto es un paciente, pues imagínense, aquí no había absolutamente nada que hacer, ni manejo farmacológico, ni manejo. Para estos pacientes se mueren, el dolor es supremamente fuerte. Bueno, chicos, hasta aquí el parcial. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Bueno, entonces no entran nociones generales, protozoos, nemátodos y estos. ¿Entendido? Sí, Nos señor. vemos el martes a las 4 de la tarde. Bueno, profe, gracias. Vale, un abrazo para todos y buena tarde. Igual, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Que estén Luego, bien. profe.